tienes, Señor, y que nos es revelada, Señor, no porque lo merecemos, sino porque queremos, Señor amado, saber más de ti, y a ti te place darlo, Señor amado. Bendito eres, a ti clamamos, en ti confiamos, en ti esperamos, porque tú eres fiel, Señor. Amor más grande no conocemos, que nos amó aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, y como cantábamos declarando tu palabra, nos diste nueva vida en Cristo, haciéndonos, Señor, nuevas criaturas. Por eso que en esta hora bendecimos tu nombre y te damos solamente a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias porque nos has sellado con tu Espíritu Santo, que son las arras de la promesa, Señor amado, de que tú vendrás por nosotros. Tu palabra, Señor, nos enseña y nos muestra cuando te fuiste, cuando ascendiste, Señor Jesús. Dijiste a tus discípulos, no los dejaré solos, sino que enviaré a otro Consolador. Te damos gracias porque esa promesa se ha cumplido en nuestras vidas y lo hemos, Señor amado, visto, Señor amado, que es, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que vamos conociendo esas cosas, Señor, que nos eran ocultas, veladas para nuestros ojos espirituales, y que hoy podemos agradecerte con todo nuestro corazón que nos hayas mostrado el camino. Te damos mil gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos, hermanos, estado conociendo en el Evangelio según San Juan sobre lo que Jesucristo había hecho y había dicho, de cómo Él le hablaba a los judíos, a los de su pueblo, a su gente. Y Él hablaba ya, nosotros en el Evangelio según San Juan estamos viendo cómo Él empieza a hablarle a la gente, a los judíos, a los de su tiempo. Les está hablando palabras que para ellos les parecía duro, incomprensible, porque lo tomaban en lo natural, no entendían las cosas espirituales. Y estábamos viendo el viernes pasado pues que Jesucristo decía, ¿verdad?, que si conocéis la voluntad de Dios, entenderías el mensaje que Dios les estaba dando a los judíos. Hoy no es mucha la diferencia cuando nosotros podemos ver a cristianos en el día de hoy que son cristianos, sí, se congregan, tal vez sí, o tal vez por su trabajo no tienen el tiempo para congregarse, pero son cristianos y cuando tienen el tiempo se congregan, o cristianos que no sienten el llenarse, el alimentarse de la palabra de Dios, sino que ponen como prioridad otras cosas, pero se dicen llamar cristianos. Si realmente conocieran la voluntad de Dios, no estarían tan alejados de Él. Hoy en día ¿cómo podría? No tengo las palabras para decirlo. Hoy en día es difícil tener una familia. Y si el padre de familia es el único que trabaja en el hogar, es difícil mantenerla. Difícil, a veces cuando son matrimonios, pues pueden trabajar, pero cuando vienen los hijos, viene un gran aprendizaje, vienen pruebas y cosas que como cristianos, ¿verdad?, nos hacen madurar, nos hacen depender y confiar en Dios, que Él toma el control de las cosas y que pues nuestro Dios nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Cuando nosotros entendemos esta palabra, como le decían los filipenses, que ellos habían dado para la obra del Señor y Dios les recompensara cuando ellos necesitaran, también para nosotros, ¿verdad? Y nosotros pues hemos entendido que confiar solamente en Dios es nuestra esperanza de confiar en Él.
Y cuando los judíos de este tiempo, lo que vamos a estudiar el día de hoy, ellos tomaban mucho las cosas en lo natural, lo cual pues yo les digo que poner las cosas en lo natural o no entender la palabra, tenemos que fijarnos bien dónde estamos parados o qué estamos haciendo con nuestra vida en Cristo, si realmente nos decimos llamar cristianos, si estamos profesando tal profesión, si estamos realmente viviendo el cristianismo o solamente es de labios para afuera. Porque ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Y ese es el punto del cual pues no muchos hermanos lo pueden entender, porque la palabra de Dios no es revelada a todos, porque hay algunos que dicen que creen, pero a la hora de que la palabra se les enseña, se les muestra, dudan en su corazón. ¿Se acuerdan cómo estábamos viendo? Que aún los discípulos dudaban del Señor Jesús. Leemos pues en San Juan 7, 25. Y aquí San Juan presenta a Jesucristo como el enviado de Dios, y tiene como pregunta: ¿es este el Cristo? Decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces, aquí se encuentra una enseñanza para nosotros. Muchas veces, hermano, nosotros como cristianos o como líderes o como pastores o como ministros de la iglesia conocen o conocemos a nuestras ovejas. Sabemos la necesidad que hay en la iglesia. Por eso muchas veces, como le decía el viernes pasado, muchas veces a veces usted dice: ay, hermana, es que usted está predicando porque lo dice por mí. Pues hermano, pues ¿por quién lo vamos a decir? ¿O a quién vamos a enseñar? Si yo necesitaría enseñarle a alguien, me fuera yo afuera a enseñarle y que usted no se entere. Pero somos un cuerpo, hermanos, somos hermanos en Cristo. Yo tengo una amistad estrecha con mi mamá, con mi hermana, y a veces ellos me dicen cosas, verdades, que a mí a veces sí me siento mal, porque me dicen cosas, como por decir, yo voy a poner un ejemplo, me dice mi mamá o me dice mi hermana: mira, estás comiendo mucho, y eso como que me hace sentir como, sí, tienen razón, porque es una verdad, ¿sí me entiendes? De mí depende cómo yo tome ese consejo, cómo yo tome esa palabra. ¿Les dejaría de hablar porque me están criticando? Es una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque te dice algo que tú estás haciendo mal.
y que deberías corregir en tu vida, ¿verdad? ¿O alguno de ustedes se ofendería si le dijeran la verdad? Muchos yo creo que sí, pero muchos recapacitarían. Una vez una amistad escribió una cosa muy fuera de lugar para mí, y decía en esto que había escrito que muchas veces no es necesario conocer la verdad, porque la verdad te hiere, te lastima, y que es mejor seguir viviendo en la mentira. Y tal frase como esta a mí no me gustó, y yo le puse un comentario y le escribí: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Y fue un paso para que me quitara de su lista de amigos. No me ofendí, porque cosas como tales no son buenas no son constructivas para nuestra vida. Es ahí la filosofía del hombre, donde toman más énfasis y frases célebres del sabio tal, del fulano tal, del Mahatma Gandhi. He leído comentarios de gente cristiana que pone comentarios del Mahatma Gandhi, de hombres naturales, que la palabra de Dios. Y eso sí, no es constructivo para un cristiano. Y muchas veces, hermano, la verdad duele, la verdad cala, pero la verdad liberta, la verdad descubre, la verdad es lo mejor. Jesucristo es la verdad. Usted se da cuenta aquí en el Evangelio de San Juan cómo él le hablaba a los judíos. ¿Usted cree que le hablaba con palabras suaves? ¿Usted cree que él se acercaba para ganarse su confianza y para que viniera gran multitud y lo hiciera rico, poderoso? No, esa no era su meta, esa no era su prioridad. Lo que él quería es darle a conocer el Padre a la gente. Aquí se descubre la intención de los judíos, de los maestros de la ley, de los fariseos, de los saduceos. Decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscaban para matarle? A Jesús querían matarlo, querían atentar contra su vida, porque lo que él decía les calaba hasta los huesos, le hacía hasta rechinar los dientes, le hacía hasta rasgarse sus vestiduras por lo que Jesucristo decía. Y cuando estos dijeron: pues mira, habla públicamente, y en verdad los gobernantes pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Usted se recuerda que Pedro le había dicho en el capítulo anterior que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ellos decían: ¿habrán reconocido ya que Él es el Cristo? O sea, ya lo habrán aceptado ya lo habrán reconocido como el Cristo, porque quieren matarle. Y ellos, pues, ¿cuándo iban a matar a su Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es, de dónde sea. Acuérdense que ellos decían: este es el hijo de José, el hijo de María. Nosotros sabemos de dónde viene, pero cuando Cristo venga, nadie sabrá dónde sea. Pero Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, porque Jesucristo conocía sus pensamientos y sus intenciones en el corazón:
a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Realmente decían llamarse, como en este tiempo, cristianos, pero no aceptaban la voluntad de Dios. Decían haberse llamado ministros de Dios, pero Jesucristo les decía: ustedes saben de dónde vengo, pero el que me envió no lo conocen. Más les ofendió. ¿Qué pasaría con tu vida si tú siguieras siendo un gritón, maldiciente, soberbio, un ignorante de las escrituras, y tú te haces llamar cristiano y un día el mensaje de Dios te confronta? ¿Qué sentirías? ¿O qué sientes? ¿No sientes como que te cae un balde de agua fría y luego te sale otro de los pies para la cabeza hirviendo? ¿No sientes algo como que te quema, como que te traspasa? Pero es de ti. Si tú dices llamarte cristiano y no vives en la verdad, no vives haciendo la voluntad del Padre. ¿Usted se imagina qué era lo que sentían estos hombres? Dice Jesús, pero en el 29, pero yo le conozco porque de él procedo, él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno echó mano, porque aún no había llegado su hora. No era el tiempo todavía. Cuando el tiempo de Jesucristo se llegó, cuando la hora había llegado, cuando Judas le entregó y le encontraron, ahí sí le pudieron prender, ahí sí le pudieron agarrar, porque su hora había llegado. O como nosotros decimos en mexicano, ya le llegó la hora. Pero a Jesús no había llegado su hora. Querían hacerlo, pero no era el tiempo, no era su tiempo. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Antes yo no podía entender por qué decía Jesús estas palabras. Y yo leía y yo decía: ¿por qué Jesús decía todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Y yo decía: ¿cómo que nosotros no podemos ir a donde Él? Pero estas palabras en el contexto, ¿a quién se las está diciendo? A los fariseos. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Pero estos hombres entendieron en lo natural en el 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este?
que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Esta gente, estos fariseos, pensaban en lo natural y decían, pues ¿a dónde que se va este? Se va a ir a enseñar a los griegos por allá, y por eso dice que nosotros no vamos a poder ir donde, que lo vamos a buscar y no lo vamos a hallar, y que por donde él va nosotros no podemos ir, porque pues acuérdese que pues ellos eran netamente judíos, tenían sus reglas, sus tradiciones. Pero ellos más que felices no pensaban en lo natural. Pero en realidad Jesucristo estaba hablando de dónde él iba a ir cuando le crucificaran y cuando lo pusieran en la tumba, cuando él se fuera, cuando él se fuera y ascendiera al cielo. Un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Y ellos no entendían, porque no querían creer en el Hijo de Dios. Y quisiera que pasáramos ahí mismo en San Juan 8:39. Y fíjese cómo Jesús les hablaba de igual manera a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley. Respondieron y les dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, el padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús les hablaba que Él había venido de Dios, que Él era enviado de Dios, que si de verdad hubieran conocido a Dios, las obras de Dios harían. Pero ustedes son de vuestro padre el diablo, les decía.
y las obras de vuestro Padre queréis hacer. Él es mentiroso. ¿Qué les estaba diciendo? Que ellos mentían. Homicida, ¿por qué? Porque querían matarle. A Jesús querían matarle. ¿Y qué fue lo que Él les dijo? En el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pregunta. Aquí Jesús estaba hablando de Satanás porque él le conoció desde el principio. A ver, Dios creó a Satanás para que fuese el diablo. Pregunta por ahí, porque muchos tienen esta pregunta, más las personas inconversas. Porque aún Jesús les decía también aquí en el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo hablo? Porque una cosa, hermano, un verdadero cristiano entiende el lenguaje de Dios, entiende el lenguaje de Jesús. Se le hable por parábolas, se le hable por metáforas, se le hable por lo que se le hable, entiende el mensaje de Dios, conoce la palabra de Dios. Pero los que no entienden, como aquí los fariseos. Pregunta entonces, ¿para qué creó Dios al diablo? Si muchos dicen, ¿para qué creó Dios al diablo si sabía que le iba a traicionar? Si sabía que iba a rebelarse contra él. Es lo mismo que tú. Si Dios sabía que ibas a nacer y sabía que nunca te ibas a convertir, ¿para qué te hizo nacer? Es lo mismo, ¿no crees? Pero en sí Dios no creó al diablo para que se rebelase, ni lo creó para que se perdiese. Lo creó, ¿qué? Para alabarle, para que le alabara. Le creó para que fuese como nosotros, que le pudiéramos alabar. Y aún el día, dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, que el día que Él fue creado, fueron creados los instrumentos de música, los tamboriles, la flauta y otros instrumentos. Entonces Dios no creó al diablo, no lo creó con el propósito para que se rebelara. Pero aquí Jesús les dice una verdad bien profunda, que solamente pocos lo han podido ver. ¿Qué es lo que dice ahí del diablo? Que él no permaneció en la verdad. ¿Usted lo alcanza a ver? Véalo, léalo. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué dice ahí? En el 44. Y no ha permanecido en la verdad. El diablo sabía, pero no permaneció en la verdad. ¿Qué decidió hacer él? Se halló maldad en su corazón y decidió ser igual a Dios. Mucho cuidado, hermano, con el evangelio de la prosperidad y del positivismo. Nunca he escuchado frases como las que dicen: nosotros somos real sacerdocio. Claro, lo somos. Dice la palabra de Dios que seremos su especial tesoro, ¿verdad? Como cantábamos, santifícanos, seremos su especial tesoro. Sacerdotes, gente santa. Pero ellos lo dicen con este sentir en su corazón: somos real sacerdocio, linaje escogido, somos reyes y sacerdotes. Y si nuestro Padre es rey, nosotros somos sus hijos y somos reyes y nos hacemos iguales que Dios. Y mucho cuidado, porque hubo el diablo, que se quiso ser igual a Dios. Dijo:
me sentaré en su trono. Esa doctrina de Kenny Hagin enseña que nosotros somos dioses igual, haciéndonos iguales. Claro que nuestra meta es parecernos a Cristo, pero he ahí que no se nos olvide de dónde salimos, quiénes somos. ¿Por qué, hermano? Porque alza el egoísmo de las personas. Yo sé un poquito de lo que la psicología enseña sobre de la autoestima, que hay que sentirse bien, que hay que tener el autoestima alta, no permitir que la autoestima se baje. Eso no depende de nosotros, hermano. Si nosotros realmente sabemos quiénes somos en Cristo, no vamos a andar con la autoestima por el suelo, ni tampoco con la autoestima a flor de piel, creernos que somos campeones, que somos los mismos hijos de Dios, que lo merecemos todo. Y es ahí donde mucha gente se confunde, muchos tropiezan y caen, como Asaf en el Salmo, que él decía, por poco y mis pies resbalan. ¿Por qué? Porque dice que vio a los que no conocían de Dios y prosperaban y tenían trabajo y tenían casas y tenían todo y vivían felices. Y él, que se la vivía en la casa de Dios y Dios no le prosperaba como a los otros. Pero dice, cuando entré en tu tabernáculo y dije, me di cuenta qué es lo que estaba viendo en mi corazón, se arrepintió. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, andarnos bien derechitos en la palabra de Dios. Aquí Jesús le decía, Él no permaneció en la verdad. Y no hay verdad en Él, porque Él es padre de mentira. Y cuando habla, de suyo habla. Decía. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué fue el homicida? Satanás, ¿por qué fue homicida desde el principio? Porque por medio de su mentira murió espiritualmente ¿quién? El hombre y la mujer. Por eso Él es homicida desde el principio. Mentiroso, padre de mentira. ¿Usted se imagina que todas estas palabras les decía a los pastores, a los apóstoles de su tiempo? Un hijo de carpintero vino a decirles estas palabras. ¿Qué usted cree que sentían esos hombres? Y él les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces, regresamos a San Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Él citó la escritura que está en Isaías 12:3, si usted quiere buscarlo. Le voy a leer desde el 1 que dice 12:3. Sí, 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía,
Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, reconoced que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Seas sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Él decía en alta voz, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Habíamos ya estudiado lo que son las aguas vivas. En Isaías dice fuentes, ¿verdad? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Él decía esto por el Espíritu Santo, los que habían de creer. Y hay algo bien bonito en todo esto. Una similitud que hay desde que Dios creó al hombre en Génesis 2. Y vamos a ver lo que dice en Génesis 2. Génesis 2, 7. Vamos a leerlo desde el 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto, en el 8, ponga atención. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río que regaba el huerto, y de ahí repartía 4 brazos. El hombre de uno era Pisón, este es el que rodea la tierra toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Aquí vemos que en el 8 dice que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. En ese tiempo no llovía todavía, sino que dice que de la tierra surgió un vapor que regaba todo, la tierra, el huerto. En toda la tierra, el huerto del Edén era la parte más fructífera, más fértil, y Dios plantó ese huerto en el Edén y le dio lo mejor al hombre y lo puso ahí. ¿Para qué? Para que lo labrase, para que lo trabajase. Entonces, la palabra Edén, yo no sé cuántos saben lo que significa. Es complacido. Yo traía mis notas, pero las dejé en la casa. Es complacido, como una persona cuando está
¿cómo se puede decir? Una persona que se complace, complacido, algo así. Y dice que del huerto, ¿verdad? Salían ¿qué? 4 ríos. 4 ríos que rodeaban, usted leyó aquí conmigo, ¿verdad? Que rodeaban el huerto. Dice los nombres de los ríos. Entonces, el nombre de la mujer, Eva, ¿verdad? Es como, le digo que olvidé mis notas. El nombre de la mujer es como la que abraza, la que rodea. Entonces no es casualidad que el nombre del varón sea como complacido, y que el de la mujer sea la que abraza, la que, como diciendo, la que complace, la que satisface, porque en sí en los ríos satisfacían la necesidad del huerto. ¿Usted se imagina cómo sería una tierra de fértil si hubiera agua? Ríos que lo abrazaran. Entonces, esto, hermano, tiene una similitud con lo que Jesús estaba hablando y decía, el que tenga sed, aquí en San Juan, ¿qué dice? Diciendo, que dice Jesús puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto le dijo él, por el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién era entonces el que iba a satisfacer la necesidad de esa sed que tenían los que creían? Jesús. Pero en sí, en nosotros como cristianos, ¿quién satisface nuestra sed por la palabra de Dios? ¿Usted se recuerda lo que Jesús le decía a los fariseos? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no conocen mi palabra? ¿Por qué no entienden mi palabra? Nosotros a través del Espíritu Santo podemos entender cosas que no todos, hermanos, no todos entienden. Nosotros día con día vemos la palabra y conocemos algo nuevo, o nada más yo. Todos, ¿no? ¿Qué pasa con usted si usted tiene como escamas en sus ojos? Como escamas. Y de repente algo como que le va quitando. ¿Qué es lo que usted está empezando a hacer? Está empezando a ver. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros a través de la palabra? Empezamos a ver la palabra. ¿Cuáles son las advertencias? ¿Cuáles son los consejos? ¿Cuáles son nuestras, ahora sí que la voluntad de Dios para cumplir esas metas del corazón de Dios? Como a principio de este año orábamos, decíamos, Señor, no queremos que me cumplas el sueño en este año. Ya estamos más a mitad de año. ¿Cuántos de ustedes ya han cumplido por lo menos una meta de lo que se han propuesto? No lo sé. O si es que se propusieron algo. Pero ¿cuántos de ustedes han por lo menos cumplido algo del corazón de Dios? Porque no es en pensar en satisfacerme a mis necesidades. Señor, cúmplame mis sueños, cúmpleme mis oraciones, cumple mis metas, mis propósitos. No. Sino el decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué quieres que yo te cumpla a ti? Que yo haga para ti. ¿Es ahí?
¿Quién es el que suple la necesidad, hermanos, de nosotros conocer de la palabra de Dios? Yo le aseguro que, como es nuestro hermano Luis, la serie que está llevando de las religiones, de las sectas, ¿usted cree que esa gente que estudia la Biblia, que lee sus libros extras, entenderá realmente la Biblia? ¿La entiende realmente? ¿O están como el eunuco y con Felipe? Leía el libro de Isaías, pero no lo entendía, porque nadie le explicaba. ¿Pasará lo mismo con nosotros? ¿Leemos, no entendemos o qué entendemos? Y es ahí, hermano, cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad? Venga a mí. Se supone que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pero ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está su verdad? Pues en las Escrituras. Y es ahí donde nosotros podemos leer y entender la palabra de Dios. Día con día. ¿Qué le decía a la gente de su tiempo? ¿Significa lo mismo lo que es ahora? ¿O era para los tiempos de antes? ¿O tienes para los tiempos de ahora? Es ahí donde nosotros tenemos que ver. En sí, realmente, hermano, no hay mucha diferencia cuando Jesús le hablaba a los religiosos de su tiempo, a los que supuestamente ahora, como hoy, son cristianos y vivían en la mentira, en sus tradiciones, en la religión, lo mismo que hoy. Hay mucho cristiano, como les decía al principio, que dice ser cristiano, pero que no conoce la palabra de Dios. Porque si realmente conocieran la palabra de Dios, vivieran en lo que es la palabra de Dios y se dejarían de andar promocionando, ¿verdad?, frases como las de Sócrates, como la de filósofos griegos. Frases que realmente, si usted las lee, tienen buen sonido, mucha razón, pero no como la palabra de Dios. Hay muchas frases que dice sí son verdad, sí, son verdad. Pero la palabra de Dios es más verdad. Y aunque en la palabra de Dios hay mentiras, pero son rectificadas por la misma verdad de la palabra de Dios. Usted dice, ay, ¿cómo es que hay mentira en la palabra de Dios? Una mentira que hay en la Biblia es la que le dijo Satanás a Eva, ¿verdad? No morirás. O le dijo una media verdad, porque en sí no murió físicamente, pero no le dijo la verdad completa, le dijo una mentira y ella murió. Otra mentira fue la que dijo Rahab cuando escondió a los espías. O dijo la verdad. Pero realmente la palabra de Dios, que en medio de todas esas cosas que hay, por eso hay que estudiarla. Usted se imagina cuando nosotros realmente nos dispongamos en nuestro corazón a ver cuáles son esas cosas que el Señor quiere para nuestra vida. Y no estoy hablando de carros, de piezas y fortuna, y no, yo no hablo de esas cosas, sino realmente el propósito para el cual Dios quiere que nosotros mejoremos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, etc. De nuestro interior, yo hablo de nuestro interior. Es ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta cuáles son esas cosas que hay que cambiar, que hay que dejar. Él mismo lo dice en la palabra de Dios, qué es lo que tienes que quitar y qué es lo que hay que añadir. En la fe virtud, a la virtud afecto fraternal, y nos empieza a dar las cosas que tenemos que hacer. Pero todo eso solo lo vamos
no poner como nuestro principal objetivo frases de los sabios, sino de la sabia palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar una próxima vez. Padre, te damos gracias. Es hermoso conocer tu palabra, Señor amado. Es hermoso conocer tu verdad. No hay nada más hermoso, Señor amado, que cuando tú nos confrontas a través de tu palabra y nos damos cuenta que en nuestra vida, Señor amado, cuál es ese propósito de parecernos a ti, lo que falta, lo que sobra, tú lo conoces. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a conocerte aún más a través de las Escrituras. Hoy podemos leer tu palabra y nos es revelada una cosa. Mañana podemos leer tu palabra y nos es revelada otra cosa. Pero siempre, Señor, tu verdad está ahí, Señor, para abrir nuestros ojos, Señor, y nuestro entendimiento. Señor, entre más sabemos, más responsabilidad tenemos, Señor. Entre más sabemos, menos somos. Entre más sabemos, Señor, somos más pequeños. Porque entre más sabemos, entre más te conocemos, nos vamos dando cuenta que eres más grande para nosotros y nosotros somos más pequeños, Señor. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y a nosotros en el predicar tu palabra es necesario que menguemos, que entre más te conocemos, más pequeños somos. Ayúdanos, Señor. No queremos ensoberbecernos, no queremos ser más que nadie. Al contrario, Señor, queremos ser los mismos servidores de siempre, los mismos cristianos de siempre, Señor amado. No ser más allá, no tener más alta estima, no ser más de lo que queramos ser, pretender ser más que alguien, Señor. No, Señor. Aquí el único que merece la gloria eres tú, Señor. Ni por más que cantemos, ni por más que prediquemos, ni por más que oremos, ni por más que ayunemos, ni por más que hagamos, nada nos va a hacer más grandes, Señor. Al contrario, somos más pequeños, Señor. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, Padre Santo, a que de lo poquito que hemos aprendido lo compartamos con los demás, para que tu evangelio crezca, Señor amado. Te damos mil gracias por tu ayuda. Te damos mil gracias en el nombre de Jesús.